¿Qué tal? Soy su servidor Alberto Hernández Villa y hoy vamos a retomar las pláticas que veníamos teniendo sobre aspectos de carácter jurídico. Pues bien, hoy vamos a abordar el tema del nuevo paradigma de protección de los derechos humanos y no vamos a dar alguna concepción demasiado rígida de lo que son los derechos humanos, ni tampoco es la idea de meternos a establecer si los derechos humanos provienen de un aspecto ius naturalista o positivista. Vamos a tratar de desprender más que nada el contenido o los contenidos de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, lo primero que estableceríamos sería incluso un cuestionamiento en el sentido de si continúa habiendo un principio de supremacía constitucional. Bien, en ese sentido debemos de establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho por vía de jurisprudencia que ya no existe un principio de supremacía constitucional. Sin embargo, para un servidor, lo que sigue existiendo, lo que continúa es un principio, o bien no un principio, pero sí hay una prevalencia de la Constitución por encima de cualquier otro aspecto normativo. Esto significa que la Constitución sigue prevaleciendo, que sigue siendo la cúspide del sistema normativo mexicano. Esto además se dio a través de la jurisprudencia. Debo aclarar que para nuestro país la jurisprudencia es muy fuerte. En muchas ocasiones, por vía jurisprudencial incluso, se pudiera estar estableciendo cosas contrarias a lo que dice la norma jurídica. En este sentido, la jurisprudencia, por vía de contradicción de tesis 293/2011, establece que si bien es cierto que los tratados internacionales y la Constitución pudieran estar en un mismo nivel y que esto significa que cualesquiera de los dos se pudieran aplicar indistintamente y sin preferencia, que la aplicación de ellos depende incluso de qué es lo que beneficiaría más a una persona, pero sin embargo esta jurisprudencia establece que habiendo limitaciones a la aplicación de tratados internacionales previstos en la Constitución, se debe estar a lo que dice esta última. En ese sentido, por consiguiente, yo me baso para poder establecer que existe una prevalencia de la Constitución por encima incluso de los tratados internacionales de derechos humanos. Aquí nos cuestionaríamos por consiguiente si nuestro país está abandonando una tendencia que existe ahora, incluso de poder considerar por encima de las propias constituciones a los tratados internacionales de derechos humanos, y que lo que de verdad debería de prevalecer es la protección de los derechos de las personas. En este sentido, incluso hay constituciones que establecen dentro de su texto mismo que los tratados internacionales están por encima de las constituciones. Es el caso de la Constitución de Guatemala, por ejemplo, que así lo indica. La Constitución de Guatemala, dentro de su mismo texto, establece que los tratados internacionales de derechos humanos están incluso por encima de la propia Constitución. En el ámbito internacional incluso tenemos algunos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se ha colocado por encima de la Constitución o de las constituciones a los tratados internacionales. Un ejemplo de ello es el llamado caso de la última tentación de Cristo, en donde la Corte Interamericana resuelve que por encima incluso de la propia Constitución chilena debería estar la Convención Americana de Derechos Humanos. Explico un poco para podernos poner en contexto. Sucede que hay una película que se llama La última tentación de Cristo, en la que se muestra a este personaje de manera distinta a como tradicionalmente los cristianos o los católicos concebimos a Jesucristo. Y esta película, que se empezó a promover y se empezó a ver en todos los países, sin embargo hubo el problema en Chile que no se permitía la transmisión de la película.
Y esto era a partir de que en la propia Constitución chilena existía una determinación a través de un organismo gubernamental que podía previamente censurar el uso o que pudieran los chilenos ver las películas, no solamente las películas, sino también las obras de teatro, cualquier otra representación cultural. Una vez que este organismo advierte que esta película no pudiera ser adecuada para la creencia del país o para la creencia de las personas de este país, entonces censura la posibilidad de que los chilenos vieran la película. La empresa que lleva esta película a Chile, por consiguiente, promueve un procedimiento administrativo, y en este procedimiento administrativo lo gana y se empieza otra vez a transmitir la película. Pero al cabo del tiempo, un grupo de ultracatólicos promueve un recurso de revocación de este procedimiento administrativo, ganan ese recurso y por consiguiente esto ya alcanzó el rango de cosa juzgada, ya no se podía modificar, y al final de cuentas resultó que la película ya no se iba a poder transmitir. Al no quedar ya ningún recurso ordinario dentro del país, por consiguiente lo que hizo la empresa fue promover una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que analiza el supuesto, lo que hace es mandar el asunto a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, una vez que hace el estudio respectivo, claro, previo a toda la tramitación que se tenía que dar, determina que la posición que tenía el gobierno chileno violaba derechos humanos de los chilenos. ¿Qué era lo que violaba? La libertad de expresión. Y la Corte Interamericana, mediante esta resolución, establece que todas las personas tenemos derecho a ver todas las representaciones artísticas. A través de estas representaciones artísticas nosotros nos podemos dar una idea personal de ellas, pero no nos pueden delimitar a qué es lo que podemos ver y qué es lo que no podemos ver, porque esto violaría los derechos humanos. En este sentido, hay una ficción jurídica, por llamarla de alguna forma, en la que un tratado internacional, en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que contiene este derecho, se colocó por encima de la Constitución chilena, de tal manera que lo que hizo el gobierno chileno fue quitar o sustraer de su Constitución este precepto que establecía la posibilidad de censura previa de todas las manifestaciones artísticas, para dar paso al indicador o al contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro caso que pudiéramos considerar, en el que también advertimos que un tratado internacional se coloca por encima de una constitución, es el caso Hellman en Paraguay, en donde se estableció que ante la violación de tratados internacionales no hay prescripción. Me refiero a que la nieta de un poeta paraguayo había desaparecido, y por consiguiente en la Constitución paraguaya estaba establecido que los delitos prescribían. Al estar establecido esto, sin embargo, la Corte Interamericana resuelve que esto no es posible porque no se protegerían debidamente los derechos humanos, que por lo tanto, cuando haya violación a los derechos humanos de las personas, no deben de prescribir los delitos. De alguna forma, este caso se retoma también en un asunto mexicano, en el caso Radilla Pacheco, en el que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no podría haber prescripción, que todo el tiempo que permanezca, porque aún está ausente, porque aún está desaparecido el señor Radilla Pacheco, se sigue actualizando la violación de los derechos humanos, y que por lo tanto los estados y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos están obligados a velar porque haya esa protección. Cito estos dos casos porque de alguna manera en el ámbito internacional se piensa que no importa de dónde provengan los tratados internacionales, de dónde provengan los derechos humanos, lo más importante es su protección, ya sea que provengan de la Constitución,
ya sea que provengan de tratados internacionales, cualesquiera de ellos se deberían de aplicar. Otra situación que se critica mucho en el caso de México es el propio procedimiento de ratificación de los tratados internacionales, y esto tiene que ver con los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados. Explico. Cuando México firma y ratifica un tratado internacional, lo hace en base a la Constitución nuestra, es decir, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la República tiene esa facultad a partir del artículo 89, fracción décima de la Constitución. Acá, una vez que tiene esa facultad el presidente de la República o cualquier secretario de Estado, porque la jurisprudencia también les ha dado esas facultades, decíamos, ya sea el presidente de la República o el secretario de Estado por vía de delegación, que tienen esta facultad, una vez que celebran un tratado internacional, sin embargo lo tienen que hacer en base al contenido de la propia Constitución, y aquí involucraríamos incluso al artículo 15 de la Constitución nuestra también. ¿Qué significa? Que los secretarios de Estado y el presidente de la República van a analizar la conveniencia o no para México de la celebración de un tratado internacional. Si esto no fuera conveniente para México, entonces se abstendrían de la celebración de un tratado. Adicionalmente a esto, hay tratados internacionales que permiten el establecimiento de reservas. ¿Qué es una reserva? Es una decisión unilateral de alguno de los países que pudieran estar inmersos en la celebración de un tratado internacional para excluirse de la obligación de alguna cláusula o algunas de las cláusulas que están contenidas en un tratado. Pues bien, cuando México celebra un tratado internacional, lo que hace es primero analizar la conveniencia para nuestro país de la celebración de ese tratado, pero también la posibilidad de aplicar reservas. Si México no lo hace y pasa al siguiente nivel, entonces el Senado de la República, también con bases constitucionales, en este caso el artículo 79 de la Constitución, también tendría que revisar esa conveniencia para México de ahora la ratificación de los tratados internacionales. Pero una vez que el presidente de la República celebra y una vez que el Senado de la República ratifica, entonces México ya se está comprometiendo, y el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece la famosa cláusula Pacta sunt servanda, establecería por consiguiente que los países deben de acatar el contenido de los tratados internacionales de buena fe. Es decir, México ya habría por consiguiente analizado esa posibilidad de aplicación de los tratados internacionales. A su vez, el artículo 27 de la propia Convención de Viena indica que los países no pueden pretextar el contenido de su legislación interna para la no aplicación o el no uso de los tratados internacionales. Aquí en el caso concreto, entonces, México, una vez que firma y ratifica un tratado internacional, ya no podría dejar de aplicarlo por inmediación de este precepto. Sin embargo, nosotros establecíamos que a través de la jurisprudencia mexicana se establece que sí se pueden dejar de lado los tratados internacionales para que siga prevaleciendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La contradicción de tesis 293/2011 que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece esto precisamente, que no obstante que los tratados internacionales se han constitucionalizado, es decir, que se han colocado al mismo nivel que la Constitución, sin embargo, si la Constitución establece limitaciones a la aplicación de los tratados internacionales, se deberá estar a lo que indique la Constitución y no a los tratados internacionales. Pues esto es un par de críticas que se hacen al Estado mexicano, que no obstante que en su propia Constitución, artículo primero, a partir del año 2011 constitucionalizó los tratados internacionales, es decir, los elevó al rango de la Constitución, estoy hablando de los de derechos humanos. No obstante ello, por vía de jurisprudencia, que además tiene una capacidad menor o una fuerza menor, hace de lado a los tratados internacionales de derechos humanos
para efectos de que prevalezca la Constitución mexicana. Otro tema que pudiéramos comentar es el relativo a la discusión que existe si sigue prevaleciendo una jerarquía normativa. Esto significaba con antelación que la Constitución era la ley suprema, estaba por encima de todo. Después, apenas por debajo de ella, se dijo que estaban los tratados internacionales y posterior a ello el demás andamiaje jurídico. Hoy se analiza si a partir de que existe el reconocimiento de la protección de los derechos humanos en el artículo 1 constitucional, debería seguir prevaleciendo esta disposición. Por vía de criterio a través de jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no existe tal jerarquía normativa, que lo que debe de prevalecer es la aplicación de derechos humanos simple y sencillamente. Yo cuestionaría lo siguiente: hay tratados internacionales que son de derechos humanos, pero hay otros tratados internacionales que no son de derechos humanos. Y el ejemplo que se me ocurre en este momento es la Convención Americana de Derechos Humanos por un lado, y por el otro el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El primero es de derechos humanos, el segundo no lo es, y la pregunta sería si entre estos dos tratados internacionales hay jerarquía normativa. Para mí sí. Para mí debería de prevalecer el Tratado Internacional de Derechos Humanos, en este caso la Convención Americana, por encima del Tratado de Libre Comercio. Este tratado, el primero del que hablábamos, y todos los que componen el corpus juris de derechos humanos están dentro de algo que se ha denominado por la doctrina como bloque de constitucionalidad. Se han constitucionalizado por consiguiente por medio del artículo 1 de nuestra Constitución, y a partir de ello es que tendrían una jerarquía o un estatus superior a los tratados internacionales que no son de derechos humanos. Por consiguiente, para un servidor sí existiría esa jerarquía, porque si nosotros reunimos los comentarios que hemos venido estableciendo de que hay una prevalencia constitucional, luego hay tratados internacionales de derechos humanos y otros que no son de derechos humanos, sí advertiríamos una especie de jerarquía, porque incluso por debajo, posteriormente, de los tratados internacionales seguirían las demás tipos de normas, llamémosle así, de creación interna. Otro tema que pudiéramos analizar y que se desprende también del contenido de los artículos 1 y 133 de la Constitución, y que constituye esto que venimos denominando como el nuevo paradigma de protección de los derechos humanos, es el principio de intromisión de los tratados internacionales al régimen jurídico mexicano. ¿Qué significa esto? Que los tratados internacionales, una vez que siguen todo un procedimiento para su creación, es decir, una vez que son celebrados y que son ratificados, inmediatamente pasan a formar parte de la normatividad mexicana, se vuelven norma jurídica mexicana. ¿Esto qué significa? Que un tratado internacional firmado y ratificado por México ya se puede utilizar en todo el ejercicio normativo que pudiera existir en nuestro país, ya se puede utilizar en litigios, ya se puede utilizar en cualquier otro tipo de ejercicios que se pudieran realizar al interior de nuestra nación. Explico un poco esto para efectos de entendimiento. Digamos que un tratado internacional es celebrado por el presidente de la República y después ratificado por el Senado. A partir de ello y a partir del propio contenido del tratado internacional respecto a la entrada en vigor o vigencia de ese tratado, en México ya se puede utilizar directamente, y además se le puede dar el mismo tratamiento que a cualquier otra norma que haya surgido de un ejercicio interior de nuestro país. Es decir, la celebración y ratificación de los tratados internacionales constituiría una especie de procedimiento para la creación y entrada en vigor
de dichos tratados, y una vez efectuado esto ya forman parte de la legislación mexicana. Y entonces el tratamiento que se les puede dar a estos tratados internacionales ya es como si fuera una norma jurídica de creación interna. Aquí, sin embargo, deberíamos de seguir haciendo el apuntamiento anterior. Hay tratados internacionales de derechos humanos y hay tratados internacionales que no son de derechos humanos. Los tratados internacionales que no son de derechos humanos regularmente son los que recibirían el mismo tratamiento que una norma de origen interno. Es decir, si ese tratado internacional nosotros consideramos que es inconstitucional, que es contrario a algún contenido de un artículo de la Constitución nuestra, podemos promover juicio de amparo contra ese tratado internacional, ya sea en alguno de sus artículos o en la totalidad del tratado. Pero, sin embargo, los tratados internacionales que son de derechos humanos, estos, por estar al nivel de la Constitución, no podríamos promover amparo contra ellos, pero sí podríamos, como ejemplo, promover amparo porque un tratado internacional pudiera ser contrario a otro tratado internacional, pero de contenido de derechos humanos. Es decir, podríamos argumentar por vía de juicio de amparo la inconstitucionalidad de un tratado internacional o la inconvencionalidad de este tratado internacional. Como ustedes advierten, entonces, a estos tratados internacionales les estamos dando un tratamiento como si fueran legislación interna. El ejemplo que pudiera darnos la base de sustento para ello es incluso algo que ya hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estableció que la cadena perpetua ya no es una pena inusitada y que entonces dio cabida a que por vía legislativa se pudiera establecer la cadena perpetua para algunos supuestos. ¿Qué fue lo que estableció como argumento la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dijo, lo inusitado es lo no usado porque no existe en la legislación mexicana. Sin embargo, México ya había firmado y ratificado el Estatuto de Roma, que es el que contiene a los llamados delitos de lesa humanidad. Al haber ya firmado y ratificado México este tratado internacional, por consiguiente, este tratado internacional se volvió legislación mexicana, se volvió una ley mexicana. Y en este tratado internacional se establece como pena máxima 30 años de prisión, pero excepcionalmente se permitía la cadena perpetua. Luego entonces el argumento de relación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue establecer que si en el Estatuto de Roma, ley mexicana, ya estaba contenida la cadena perpetua, por consiguiente ya no la podríamos considerar como una pena inusitada. Y fue así que la Corte, por consiguiente, dio cabida a la posibilidad de que por vía de legislación ya se estableciera cadena perpetua en algunos delitos establecidos en alguna normatividad de algunos estados de la República. Por consiguiente, reitero, esto significa que los tratados internacionales, una vez que son firmados y ratificados, se vuelven ley de nuestro país. Otro principio que quiero que abordemos es el principio de presunción de constitucionalidad. Este principio significa que tanto los tratados internacionales, desde luego los que no son de derechos humanos, como las normas de origen interno, se presume que son apegadas a la Constitución. Vamos a explicar esto. Los tratados internacionales, una vez que cumplen con todo un procedimiento para su celebración y ratificación, decíamos que se vuelven ley mexicana. Y al volverse ley mexicana, se presume que están apegados a la Constitución. Por el otro lado, tendríamos a las normas de origen interno que cumplen con el llamado procedimiento legislativo, que también, una vez que ya cumplen con este procedimiento, también se presume que son apegadas a la Constitución. Es decir, solo por la entrada en vigor de los tratados internacionales y las normas de origen interno, ya hay este principio de presunción de constitucionalidad.
Además, este principio de presunción de constitucionalidad debe prevalecer para el análisis que se pudiera hacer respecto de la contradicción de las normas de origen interno y los tratados internacionales para con la Constitución. Vamos a explicar por qué. Cuando se crea una norma jurídica, ya sea a nivel interno o ya sea un tratado internacional, esto constituye un ejercicio democrático. Constituye un ejercicio democrático por lo siguiente, y yo preguntaría, ¿quiénes son los encargados de elaborar la norma jurídica? La respuesta es que los legisladores, y a los legisladores nosotros los escogemos, nosotros votamos por ellos, y al momento de votar por ellos esto se democratiza, es decir, los creadores de la norma jurídica llevan a cabo un ejercicio que es el de la creación de la norma jurídica a partir de que nosotros los democratizamos por elección. Al momento de nosotros elegirlos, ellos de alguna manera están representando el sentir de todos nosotros, están representando el espíritu de un pueblo, y esto, por lo menos teóricamente, queda plasmado en las normas jurídicas que ellos están creando o que ellos están elaborando. Por consiguiente, en relación a las normas jurídicas, rige un principio indubio legislatione. Esto significa que por encima de todo tendríamos que proteger esas normas jurídicas que teóricamente también nos dan orden, nos dan ordenación, nos dan ordenamiento, y que por consiguiente impiden el caos que pudiera existir en algún país o en alguna sociedad. Por eso es que las normas jurídicas deben de prevalecer. Por eso es que en lo posible los encargados de la posibilidad de eliminación de las normas jurídicas tienen que hacer todo lo que pudiera estar en sus manos para que las normas jurídicas sigan prevaleciendo. Esto mismo sucede con los tratados internacionales. Nosotros explicábamos que los tratados internacionales, una vez que son firmados y ratificados por México, que también esto constituye todo un procedimiento, se vuelven ley mexicana, y al volverse ley mexicana también hay esa presunción de constitucionalidad. Bien, si nosotros entonces hiciéramos un estudio de lo que indica la Constitución con lo que indican los tratados internacionales y las normas jurídicas, y encontráramos que las normas jurídicas contradicen o contrarían a la Constitución, en lo posible tendríamos que procurar que estas normas siguieran prevaleciendo y que sin embargo se hiciera una interpretación conforme, que es un tema que posteriormente abordaré. Por lo pronto, concluir que en la elaboración de los tratados internacionales, me refiero a celebración y ratificación de los mismos, rige también un principio democrático, porque quien celebra los tratados internacionales constitucionalmente hablando es el presidente de la República, y hay una ratificación por el Senado, y a ambos los elegimos popularmente, ambos se rigen en su ejercicio bajo un sustento de elección popular. Al momento de establecer esto, entonces todo hace suponer que sus ejercicios son apegados a lo que quiere la nación mexicana, apegados al sentir de un pueblo. De esta manera se estarían conduciendo tanto el presidente de la República como el Senado. Aleatoriamente o contrariamente, o en otro extremo, tendríamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la posibilidad de eliminación de las normas jurídicas. A esto se le ha llamado como un ejercicio de legislación negativa, y por eso algunas cortes en algunos países se les denomina legisladores negativos, por la posibilidad que tienen de destruir a la norma jurídica. Sin embargo, si nosotros nos cuestionáramos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, ¿quién los eligió?, entonces encontraríamos que no los elegimos nosotros como pueblo, que fueron elegidos bajo otro procedimiento que no es de elección popular, y entonces encontraríamos la contraposición de un ejercicio meramente democrático con un ejercicio que no lo es, porque no se sustentaría en esa democracia de la que nosotros estábamos hablando. Por lo tanto, es otra de las razones por las que
debería de prevalecer el contenido de las normas jurídicas por encima de lo que pudiera decretar este legislador negativo con la posibilidad de eliminación de las normas jurídicas. Si nosotros pensáramos que todas las normas jurídicas que son contrarias a la Constitución o que tienen algún contenido mínimo de contradicción con la Constitución las pudiéramos eliminar, entonces encontraremos un resultado contrario a lo que se pretende a través de la instauración de la norma jurídica, que sería precisamente el desorden o el caos. Entonces nosotros prácticamente nos estaríamos moviendo bajo un supuesto de orden, bajo un supuesto de ordenamiento, y por otro lado encontraríamos desorden, caos, y desde luego que deberíamos de preferir lo primero sobre lo segundo. Bueno, pues hasta aquí el principio de presunción de constitucionalidad. Pues como ustedes advierten de suyo, todos estos temas son interesantes. Les agradezco mucho el que puedan ver este canal, que puedan compartirlo con otras personas, y si ustedes quieren cualquier comentario, cualquier sugerencia incluso, pues escríbanme al correo electrónico que aparece en estos videos. Y como ustedes advierten, el día de hoy hemos establecido algunos temas que decía yo que son interesantes, como lo son el principio posiblemente que siga prevaleciendo la presunción de constitucionalidad, la posibilidad de que siga prevaleciendo una jerarquía normativa, la intromisión de los tratados internacionales al régimen jurídico mexicano y la presunción de constitucionalidad. Les agradezco mucho el seguirme y seguimos en contacto con nuevos temas.